un ancla inmutable. Antes de comenzar nuestro estudio esta noche, temed a Dios. Queremos pedir la compañía del Señor. Nunca debemos abrir la palabra de Dios sin oración. Así que les pido que juntamente conmigo inclinen sus rostros y vamos a pedir que Dios nos bendiga en el estudio. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en este lugar para honrar y glorificar tu nombre y para escuchar tu voz en el estudio de tu santa palabra. Pedimos, Señor, que esa palabra no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual la enviaste. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. En esta noche voy a empezar leyendo en Apocalipsis el capítulo 14 y el versículo 6 y también el versículo 7, el mensaje del primer ángel. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, muchas veces cuando se estudian los mensajes de los tres ángeles, se enfatiza el hecho de que los tres ángeles presentan el evangelio eterno, pero no se subraya lo que viene después del evangelio eterno, como consecuencia del evangelio eterno. Apocalipsis 14:6 nos dice que el primer ángel predica el evangelio eterno. Eso lo estudiamos en nuestro tema de ayer en la mañana. Es la idea de que Cristo bebió la copa de la ira de Dios que debemos beber nosotros. Él pagó el precio de su sangre. Murió en nuestro lugar para que nosotros no tengamos que morir, para que podamos recibir perdón. Y muchos terminan allí y creen que el evangelio significa sencillamente que cuando yo recibo a Cristo, cuando acepto a Cristo, Cristo me perdona mis pecados. Y ciertamente eso es el evangelio, pero hay más. Porque el mensaje del primer ángel, después de hablar del evangelio eterno, después de decir que se predica el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ese mismo ángel ahora manda a hacer tres cosas. Y esas tres cosas se encuentran en el versículo 7. Y en el idioma griego las palabras están en imperativo, es decir, son mandatos de Dios. En primer lugar dice: temed a Dios. En segundo lugar dice: dadle gloria. Y en tercer lugar dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, que los que reciben y aceptan el evangelio van a responder de cierta forma. Los que realmente aman a Jesús, porque Jesús pagó el precio por ellos, bebió la copa por ellos, ahora ellos van a escuchar los mandatos de Dios y van a temer a Dios, le van a dar gloria y van a adorarlo como su creador. El primer ángel entonces nos dice que los que reciben el evangelio eterno responden a Dios en esta forma: temiéndole, glorificándole y adorándole. Tenemos otro ejemplo de esto en el libro de Tito. No sé, posiblemente ustedes no puedan leer este texto, pero va a estar en la pantalla. Tito, el capítulo 2 y el versículo 11. Quiero que noten que el evangelio siempre lleva a la obediencia. Tito, el capítulo 2
Y vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 11. Fíjense qué interesante que la gracia de Dios siempre lleva a un cambio de actitud para con Dios, a un cambio en la vida. Dice en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ese es el evangelio. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero ahora fíjense lo que nos dice. La gracia de Dios no solamente nos salva, no solamente nos perdona, sino que nos enseña algo, que debemos hacer algo. Dice en el versículo 12, enseñándonos, es decir, la gracia de Dios nos enseña algo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fíjense que la gracia de Dios nos enseña a hacer algo. El evangelio eterno nos enseña a temer a Dios, a darle gloria y a adorarlo como el creador. El evangelio cambia la vida, en otras palabras. Cambia nuestra actitud para con Dios y para con nuestros semejantes. Y luego dice en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora fíjense bien, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fíjense que la gracia de Dios, la salvación que trae Jesús, nos lleva a un cambio de vida. Como dice aquí, nos lleva a vivir sobria, justa, piadosamente, nos lleva a desempeñar celosamente buenas obras, como dice en el versículo 14. Ahora, ¿qué significa esta frase, temer a Dios? Temed a Dios. Bueno, es muy importante esta frase. Es asunto de salvación o perdición. Ahora, cuando estudiamos esta frase, no es suficiente quedarnos en el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis usa una frase que se usa en muchos otros sitios de la Sagrada Escritura. Es decir, para comprender lo que significa temer a Dios, necesitamos entender esta expresión como se encuentra a través de toda la Biblia. Porque Apocalipsis solamente usa la frase, nos está indicando que para entender esa frase necesitamos comprender cómo se usa en toda la Sagrada Escritura. Y la expresión el temor de Jehová o temer a Dios se usa repetidas veces en la Sagrada Escritura. Es más, en Proverbios, el capítulo 9 y el versículo 10 nos dice algo que yo creo que todos hemos leído este texto muchas veces. Dice allí en Proverbios el capítulo 9 y el versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, una persona que no tiene el temor de Jehová ni siquiera ha comenzado a ser sabio. Porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, tú puedes estar, joven, señorita, en alguna facultad de esta gran universidad. Puede ser medicina, puede ser humanidades, puede ser música, puede ser cualquier departamento. Puedes estar aprendiendo mucho. Pero si no tienes el temor de Jehová, ni siquiera has comenzado a tener sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Así que si queremos ser sabios, necesitamos entender qué es el temor de Dios, qué es el temor de Jehová. En el mismo libro de Proverbios, el capítulo 15 y el versículo 16, encontramos el valor que pone Dios sobre temerle a Él, sobre el temor de Jehová. El capítulo 15 y el versículo 16 de Proverbios dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Es decir, puede haber una persona que tiene todo el dinero, que tiene grandes riquezas, millones, y según la Biblia no tiene nada.
Porque es mejor tener poco y el temor de Jehová que tener gran tesoro donde hay turbación, es decir, donde no hay el temor de Jehová. Ahora, para entender qué es el temor de Jehová, necesitamos comprender primero quién es Dios y quiénes somos nosotros. No podemos entender esta frase, temed a Dios. No podemos entender qué quiere decir Dios cuando declara temed a Dios, al menos que entendamos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Vayan conmigo a Isaías el capítulo 45 y el versículo 8 y 9. Yo me imagino que los que están escuchando por radio y aquellos que ven por televisión están buscando los textos. Espero por lo menos que los estén buscando. Isaías 45 y el versículo 8 y el versículo 9. Dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. ¿Quién es Jehová? Según dice este versículo, Jehová es el creador, el gran creador. Existió antes que nosotros, es eterno, es todopoderoso, es inmortal. ¿Y quiénes somos nosotros? Noten el versículo 9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Fíjense el contraste en esos dos versículos. Dios es el gran Dios creador, es inmortal, es eterno, es omnipotente, es omnisciente. Y según este pasaje, nosotros somos barro, somos tiesto, somos lodo, porque somos obra de las manos de Dios. Dios es el creador, nosotros somos criaturas. Y por esa razón nosotros, como barro de las manos de Dios, le debemos a Dios el temor debido a su nombre. Noten también lo que dice el Salmo 9 y el versículo 20. Salmo 9 y el versículo 20. También hablando del hombre, de la situación del hombre. Dice allí lo siguiente, Salmo 9 y el versículo 20. Está orando aquí el salmista y dice: pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Lo que Dios está diciendo es que todos los dirigentes de las naciones, los gobernantes de las naciones, tienen que reconocer que ellos no son Dios, que ellos son meros hombres. Es decir, pon en ellos temor de Dios, pon ellos en temor de Jehová, para que reconozcan que son meros hombres, que son criaturas. Pero ¿qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová tiene que ver con el Dios gran creador, sus criaturas que le deben homenaje. Pero ¿qué significa homenajear a Dios? ¿Qué significa más específicamente temer a Dios? Porque Él es el gran creador y nosotros somos solamente barro o tiesto. Significa temer a Dios que debemos tenerle miedo, que debemos tenerle terror, que debemos temblar delante de su presencia, teniendo miedo de que Dios posiblemente nos vaya a destruir. Eso no es lo que significa en la Biblia la expresión el temor de Jehová o temer a Dios. Fíjense lo que dice en Levítico el capítulo 19 y el versículo 3. Levítico 19:3 usa la misma palabra temor en un contexto un poquito diferente. Está hablando de la actitud que debemos tener para con nuestros padres. Dice: cada uno temerá a su padre y a su madre. Y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Dice en este texto que nosotros debemos temer a nuestro padre y nuestra madre. No significa esto que debemos nosotros tenerle miedo a nuestros padres. No significa que debemos temblar en la presencia de nuestros padres. No significa que debemos tenerles miedo, sino que lo que significa es que debemos tenerle un profundo respeto a nuestros padres.
Debemos tener reverencia para con nuestros padres. Debemos venerar a nuestros padres, porque en cierto sentido ellos son nuestros creadores. Ahora yo sé que eso no es cierto en el sentido absoluto, pero nosotros vinimos de nuestros padres como vinimos de Dios. Y por lo tanto la Biblia dice que debemos temer a nuestro padre y a nuestra madre. Y así como tememos y respetamos y veneramos y reverenciamos a nuestros padres, debemos hacer lo mismo con nuestro Padre Celestial. Ahora, en la Sagrada Escritura se encuentran varias referencias, como les mencioné, sobre el temor de Jehová. Yo lo que quiero ahora es analizar varios versículos que hablan de lo que significa temer a Jehová, lo que significa reverenciarlo, lo que significa respetarlo intensamente. En Deuteronomio, el capítulo 13 y el versículo 4, encontramos una declaración muy interesante. Deuteronomio, el capítulo 13 y el versículo 4. Y lamentablemente la traducción en esta versión que estoy usando de 1960 no capta plenamente el significado de una palabra muy importante que les voy a mencionar. Dice en el versículo 4: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis. Y en la última parte del versículo dice: y a él seguiréis. Ahora, esa expresión serviréis en realidad significa acercarse a Dios. Es la misma palabra que se usa en Génesis 2, donde dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer. En algunos textos del Antiguo Testamento, esta palabra hebrea se traduce pegar, como de pega. Por ejemplo, en el Salmo 102 y el versículo 5, habla de los huesos que se pegan a la piel. En el Salmo 137 y el versículo 6, habla de la lengua que se pega al paladar. Es decir, la palabra significa pegarse. Lo que está diciendo aquí Moisés, inspirado por Dios, es que los que temen a Dios se pegan a Él, se unen a Él, están en una relación íntima y estrecha con Él. Como un esposo y una esposa, el esposo se allega a su mujer, mejor traducción sería se pega a su mujer. Así nosotros, los que tememos a Dios, debemos estar pegados a Dios, debemos tener una relación estrecha e íntima con Él. Ahora, algo que hacen los que temen a Jehová es respetar el nombre de Dios. Noten lo que dice en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28 y el versículo 58. Deuteronomio, el capítulo 28 y el versículo 58. Una declaración muy importante. Dice Dios hablándole al pueblo de Israel: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Fíjense cómo se describe el nombre de Dios. Dice: temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Es decir, el nombre de Dios es sublime. El nombre de Dios es soberano. El nombre de Dios es tan elevado que se le debe tener un tremendo respeto, según dice este texto. Noten el Salmo 111 y el versículo 9. Salmo 111 y el versículo 9, añadiéndole un poco a este concepto, dice lo siguiente. Salmo 111, 9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El nombre de Dios es digno de ser alabado, digno de ser reverenciado, digno de ser respetado. Por eso en Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 7, en uno de los 10 mandamientos, es más, es el tercer mandamiento de la santa ley de Dios, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios
en vano. ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Significa cuando cantamos un himno que no estamos pensando y reflexionando en lo que estamos cantando. Estamos repitiendo el nombre de Dios sin reflexionar de que lo estamos usando. Significa que nuestras oraciones repetimos el nombre de Dios vez tras vez, sin pensar y reflexionar en lo que estamos diciendo. Significa usar innecesariamente el nombre de Dios. En realidad, la expresión no tomaréis el nombre de Jehová tu Dios en vano, la expresión en vano significa sin necesidad. Es decir, debemos usar limitadamente y cuidadosamente el nombre de Jehová, porque es un nombre santo, es un nombre temible. Dice Jesús en el Padre Nuestro: santificado sea ¿qué? Santificado sea tu nombre. Y sin embargo, todos los días decimos, por ejemplo, en conversación común, decimos, y me perdonan que lo voy a usar porque necesito ilustrarlo, decimos: ay, Dios mío. Ese es usar el nombre de Dios innecesariamente. El nombre de Dios se debe pronunciar con suprema reverencia, con supremo respeto, porque como dice la Biblia, terrible y temible es su nombre. El nombre en la Biblia denota el carácter. Y cuando usamos mal el nombre de Dios, en realidad estamos pisoteando el carácter que Él posee. Así que temer a Dios significa respetar su nombre, alabar y exaltar su nombre, pero no abusar de su nombre. Y a veces yo paso por un lugar a donde están viendo, digamos, una película y vez tras vez están usando el nombre de Dios en vano. Me dan ganas de gritar y decir: apaguen eso, porque está irrespetando el nombre de Dios. Ahora, la Biblia también nos indica cómo debemos nosotros presentarnos cuando venimos a adorar a Dios. Reconociendo que somos criaturas, reconociendo que somos barro, que somos polvo. El nombre de Dios lo usaremos limitadamente. Solo en ocasiones súper importantes lo respetaremos. Pero hay otra actitud cuando venimos a adorar a Dios que debemos asumir. Noten lo que dice Primera de Crónicas, el capítulo 16. Primera de Crónicas, el capítulo 16 y el versículo 29 y 30. Primera de Crónicas, el capítulo 16 y los versículos 29 y 30. Fíjense qué interesante cómo se describe esto. Dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Ahora escuchen esto: postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Fíjense que dice: postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia. Saben que tuve el privilegio hace unos 3 años de visitar 3 países del Medio Oriente. Fue antes del desastre del 11 de septiembre. Así que pude ir a estos países. Hoy en día no podría ir. Visité el país de Siria, Líbano y Jordania. Y tuve el privilegio de entrar a muchas mezquitas. Y saben, lo interesante es ver la profunda reverencia que hay en esos lugares. La gente entra no caminando de forma común y corriente, sino caminando suavemente. Ni siquiera se permiten zapatos. Tiene uno que quitarse los zapatos afuera. No se permite hablar. La gente que está allá adentro tiene la cabeza inclinada, algunos inclusive con la frente en el suelo. Y están en realidad adorando y aprendiendo de Alá. Estudiando el Corán, que supuestamente fue inspirado por el ángel Gabriel. Fue dado por el ángel Gabriel.
Pero qué reverencia tan rotunda en esos lugares. Qué triste que en esos sitios donde no se tiene la verdad tengan una conciencia más grande de la reverencia a Dios que nosotros aquí en el mundo occidental. Entramos a la iglesia y recuerden que nuestro concepto de Dios determinará cómo nos portamos en la iglesia. Por ejemplo, si nosotros no estamos pensando que Dios es el gran creador, omnipotente, omnisciente, inmortal, todopoderoso, y que nosotros somos barro, somos criaturas, y que debemos entrar con respeto delante de Él, vamos a entrar al culto masticando chicle. Vamos a entrar al culto vestidos inapropiadamente. Vamos a introducir al culto religioso música que pertenece al mundo secular. Vamos a introducir a la iglesia respuestas a lo que pasa en la plataforma que solo pertenecen en un ámbito secular. Porque no tenemos la conciencia del gran Dios y que nosotros somos polvo, somos barro, somos tiesto y que debemos entrar a la presencia de Dios con reverencia. Saben que nosotros probablemente si fuéramos a visitar al presidente de la República llegaríamos mejor vestidos y nos comportaríamos con más respeto a veces que lo que nos comportamos cuando entramos a la presencia de Dios en la iglesia. Una de las costumbres que han adoptado en muchas partes los adventistas es la costumbre de aplaudir cada cosa que pasa en la plataforma. Eso es una costumbre que en los Estados Unidos, de donde yo vengo, mejor dicho, es rara la iglesia donde no se aplaude. Y alguno dirá, pastor, ¿qué tiene de malo un aplauso? Bueno, la respuesta es muy sencilla. La Biblia nos dice a nosotros que cuando nosotros queremos responder a la grandeza de Dios, queremos rendirle tributo y alabanza, la forma apropiada de hacerlo es diciendo amén o aleluya. La Biblia no dice que debemos aplaudir, porque el aplauso es una respuesta secular a un evento secular. El amén y aleluya son una respuesta sagrada a un evento sagrado. Les doy un ejemplo. Supongamos que es el mundial. Y tengo que usar un ejemplo de fútbol ahora. Generalmente uso uno de béisbol. Pero yo sé que aquí el fútbol es importantísimo. Casi más importante a veces que la religión. Cuando yo veo los estadios llenos por televisión, yo me quedo maravillado de cómo la gente se emociona y pelea por un juego. Y no solamente aquí, en Inglaterra, en otros países. Supongamos que Argentina está en el mundial, es la final, con el gran enemigo Brasil. Y yo sé que tenemos brasileños aquí, así que me voy a meter en agua caliente con ellos. Pero es solamente una ilustración. Y Argentina va perdiendo el partido 1-0. Y en los últimos 2 minutos, ¿cómo es que se llama la estrella más famosa de Argentina? ¿Quién es? Batistuta. ¿Todavía juega Batistuta? Y llega Batistuta y patea y mete un gol. Argentina empata. Oh, está la gente contenta en el estadio. Pero luego, faltando 30 segundos, maravilla de maravillas, llega Batistuta, se melea a los otros jugadores, mete el gol y ahora Argentina está ganando 2-1. Y toda la gente que está en el estadio dice amén, aleluya. ¿Sí? ¿La gente dice amén, aleluya? No, ¿qué hace? Se paran, saltan, aplauden. Porque el aplauso es una respuesta secular a un evento secular. Y dicho sea de paso, saben que hay 2 sonidos, 2 ruidos que le gustan a los pastores. Número 1, a los pastores les gusta escuchar las páginas de la Biblia volteando, que están buscando los textos. Y a los pastores también les gusta de vez en cuando, aunque sea un amén o un aleluya. ¡Gloria a Dios!
Alguien le dio valentía y dijo amén. Miren, yo sé que aquí no es costumbre y no es que sean menos espirituales los que no dicen amén y más espirituales los que dicen amén. Es diferencia de cultura, pero nosotros debemos estar preparándonos para la cultura del cielo. Y en el cielo los ángeles todo el tiempo, dice Apocalipsis 19 y Apocalipsis 5, viven diciendo amén y aleluya, de día y de noche. Así que vayamos ensayando aquí. ¿Qué les parece? ¿Amén? Amén, gloria a Dios. Amén, ahora vamos a tener más amenes. Es decir, que nosotros debemos tratar a Dios con respeto y con reverencia. Vayan conmigo a Segunda de Crónicas 7 y el versículo 3. Segunda de Crónicas, el capítulo 7 y el versículo 3. Es la inauguración del templo de Salomón. Y fíjense cómo responde la gente ante este gran evento solemne. Dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa. Es decir, cuando la gloria de Jehová descendió sobre la casa, se postraron sobre sus ¿qué? Sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Fíjense la actitud. Dice que se inclinaron con su rostro hasta el suelo, con su frente en el suelo. Así entraron a la presencia de Dios. ¿Saben ustedes la razón por la cual en los tiempos bíblicos la gente se postraba con la frente en el polvo? Era un reconocimiento de que ellos estaban formados de polvo. Es más, fíjense qué interesante, nuestra palabra humildad viene del latín humus. ¿Y qué es humus? Humus es tierra, polvo. Es decir, tener humildad es reconocer que somos polvo e ir ante la presencia de Dios con temor y con temblor. Y saben que cada persona en la Biblia que estuvo consciente de la presencia de Dios actuó de una forma muy interesante. Por ejemplo, en Isaías, cuando Isaías fue llamado en el capítulo 6, cuando Isaías vio el templo celestial donde estaba sentado Dios y la gloria llenaba el templo, y dice que los que cantaban santo, 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 y se estremecían los pilares del templo por las voces que cantaban allí. Isaías inmediatamente dijo, estoy deshecho. Lo que está diciendo es soy nada, porque siendo hombre de labios inmundos, habito en medio también de un pueblo de labios inmundos. Es decir, no solamente somos nosotros polvo, sino que somos polvo pecaminoso. Y los profetas, cuando entraron a la presencia de Dios, sabían que debían entrar con temor y con temblor. Lo mismo Moisés, cuando se encontró con Dios en la zarza ardiente, según Éxodo 3 y el versículo 5 y 6, dice que Moisés entonces se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios, porque sabía que estaba en su presencia. Lo mismo Pedro, después de la pesca milagrosa, en Lucas el capítulo 5 y el versículo 8, cuando vino a la playa y se encontró con Jesús, le dijo Pedro a Jesús, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Y luego el Señor Jesucristo llegó y lo abrazó. Fíjense que cuando venimos a Dios con humildad, con temor y temblor, como dice la Biblia, Dios nos acepta, nos abraza, nos recibe como sus hijos y como sus hijas. ¿Saben ustedes que en la Biblia dice que una persona que tiene temor de Dios tiene también gozo en su vida? Es decir, el temor de Dios no es tener miedo, porque uno no puede tener gozo y tener miedo. Nota lo que dice el Salmo 2 y el versículo 11. Salmo 2 y el versículo 11. Fíjense que estas dos ideas de temer a Dios y tener gozo al mismo tiempo, no significa que porque tememos a Dios que no vamos a estar alegres y contentos. Dice la Biblia en el texto que nosotros hemos leído que los ángeles en el cielo cantan, pero al mismo tiempo tapan sus rostros.
Nota lo que dice el Salmo 2 y el versículo 11. Dice: servid a Jehová con temor y alegraos ¿con qué? Y alegraos con temblor. Hay esa idea de respeto, y al mismo tiempo que uno tiene respeto, tiene gozo, porque uno está en la presencia del mismo Rey del universo. Pero ahora quiero llegar en nuestro tema de esta noche a la connotación más importante de lo que significa temer a Jehová. Sí, significa adorarlo con respeto, significa adorarlo con gozo, significa respetar y venerar su nombre, significa venir y adorarlo de una forma apropiada, porque es el gran Dios. Pero en el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo, la mayoría de las veces que aparece la expresión temer a Jehová va conectado con obedecer a Dios. El que teme a Dios obedece a Dios, sirve a Dios, hace lo que Dios dice. En otras palabras, el primer ángel está diciendo: el evangelio eterno te salvó, Cristo bebió tu copa, Cristo murió tu muerte, y ahora por gratitud a Jesús teme a Dios, es decir, obedece a Dios ahora por amor. Note lo que dice Deuteronomio el capítulo 10. Deuteronomio el capítulo 10 y los versículos 12 y 13. Deuteronomio 10, 12 y 13. Y quiero que noten la cantidad de expresiones sinónimas en estos versículos. Fíjense lo que significa temer a Jehová. Dice en el versículo 12: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Y ahora fíjense, no solamente temas. ¿Qué significa temer a Dios? Dice que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Fíjense toda la descripción de lo que significa temer a Jehová. Dice que temer a Jehová significa andar en sus caminos, significa amarlo, significa servirlo, significa guardar sus mandamientos. Es decir, temer a Jehová no es solamente entrar al culto y quedarse callado, no es solamente adorar en la iglesia apropiadamente, sino que es llevar una vida de día en día, de minuto en minuto, de obediencia a Dios. El primer ángel, en otras palabras, nos llama a obedecer a Dios, porque reconocemos que es el gran Dios del universo y le debemos respeto, veneración y adoración. Noten lo que dice Job, el capítulo 1 y el versículo 9. Job 1:9, la descripción de ese patriarca, ese gran patriarca que fue acusado por Satanás. Dice en el versículo 9: respondiendo Satanás a Jehová, y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras, Satanás dice: ¿acaso es que Job te teme gratuitamente, sin esperar nada, sin interés? Job tiene motivos mercenarios, es lo que está diciendo Satanás, porque Dios había dicho en el versículo 8 que Job era varón perfecto, recto, temeroso de Dios. Ahora fíjense, ¿y apartado de qué? Y apartado del mal. ¿Qué significa temer a Dios? Significa apartarse del mal. Noten Job 28 y el versículo 28. Dice más o menos lo mismo. Job 28 y el versículo 28. Se tiene aquí un paralelismo sinónimo, es decir, lo que se dice en la primera frase se repite el pensamiento en la segunda parte del versículo, pero en diferentes palabras. Dice en el capítulo 28 y el versículo 28: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. ¿Qué es el temor del Señor? Sabiduría. La segunda mitad del versículo dice: y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Ven el paralelo? Es decir, en el versículo 28,
El temor del Señor equivale en la segunda mitad del versículo a apartarse del mal. Y la sabiduría en la primera parte del versículo equivale a la inteligencia en la segunda parte. El temor de Jehová, en otras palabras, es apartarse del mal. Y una persona puede venir a la iglesia, puede cantar todos los himnos, puede glorificar a Dios, puede no masticar chicle, puede vestirse apropiadamente, puede no aplaudir, puede hacer todas esas cosas y luego salir y vivir una vida en desobediencia a Dios. Y la Biblia dice que esa persona no le teme en realidad. En Génesis 22:12 encontramos una historia muy interesante, la historia del sacrificio, o podríamos decir el casi sacrificio de Isaac. Génesis 22 y el versículo 12. Ustedes conocen la historia, ni siquiera la tengo que relatar. Dios le dijo a Abraham: lleva a tu hijo especial, tu único, el que amas, llévalo al monte Moria y sacrifícalo. Es decir, sacrifícamelo, ofrécemelo. Qué tremendo. Y ustedes conocen la historia. La Biblia dice que Abraham obedeció a Dios, fue, llevó a su hijo, lo colocó sobre el altar, levantó el cuchillo, y cuando estaba a punto de enterrarle el cuchillo a Isaac, vino una voz del cielo. Note lo que dice el versículo 12 de Génesis 22. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Fíjense que el temor que tenía Abraham para con Dios era tan grande que estuvo dispuesto inclusive de obedecer la voz de Dios hasta el punto de sacrificar a su propio hijo. El temor de Dios es obedecerle por amor a Él. Note lo que dice el libro de Proverbios, el capítulo 14 y el versículo 12. Proverbios, el capítulo 14 y el versículo 12 nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y vamos un poquito antes en el capítulo, al versículo 2. El que camina en su rectitud teme a Jehová. ¿Quién teme a Jehová? ¿Quién teme a Dios? El que camina en su rectitud. Mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Nuevamente se enfatiza que temer a Jehová significa apartarse del mal. Significa estar dispuesto de obedecer a Dios aún hasta lo máximo, como en el caso de Abraham. Significa, según dice aquí, caminar en rectitud delante de Dios. ¿Saben ustedes que Abraham tuvo que aprender lo que significaba temer a Dios? Si ustedes leen en el libro de Génesis, el capítulo 20, el padre de la fe, a veces le faltaba la fe. ¿Recuerdan una vez cuando fue a la ciudad de Gerar? Se encontró con el rey de Gerar, se llamaba Abimelech. Y Abraham dice: bueno, yo tengo que decirle a Abimelech que Sara es mi hermana, porque si le digo que es mi esposa, me mata para tomarla para sí. Qué falta de fe. Así que le dijo a Abimelech: puedes tomar a Sara porque Sara es mi hermana. Lo que no le dijo es que era la esposa. ¿Saben por qué razón es que Abraham hizo eso? Noten lo que dice Génesis, el capítulo 20, lo explica. Génesis, el capítulo 20 y el versículo 11. Génesis, el capítulo 20 y el versículo 11. ¿Por qué Abraham pensó que tenía que decir esa mentira? Dice allí, en Génesis, el capítulo 20 y el versículo 11, y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay ¿qué? Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. ¿Qué significaba que no había temor de Dios? Significaba que los que estaban ahí lo podían matar. Es decir, si hubieran sido temerosos de Dios, Abraham no hubiera temido de que lo iban a matar, porque todos obedecerían el mandamiento que dice: no matarás. Pero porque en ese lugar no temían a Dios, no obedecían a Dios, no iban a pensar dos veces en matar a Abraham. Romanos, el capítulo 3
nos da una lista larga de pecados que caracterizan al mundo. Romanos el capítulo 3, y voy a leer rápidamente, empezando en el versículo 10. Ustedes me van a decir si esto describe en verdad la situación y la condición de la raza humana. Romanos el capítulo 3 y empezando en el versículo 10. Y quiero especialmente subrayar el versículo 18. Dice en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, hablando de los impíos. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Y ahora noten el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué es lo que significa que no hay temor de Dios delante de sus ojos? Que viven las vidas que leímos en los versículos anteriores. Viven una vida llena de mal, una vida en desobediencia de la santa ley de Dios. Eso es lo que significa no tener temor de Dios. Tener temor de Dios significa vivir una vida de santidad. Porque Jesús murió por nosotros, porque bebió la copa de la ira de su Padre, porque Jesús ofreció su vida como pago por nuestros pecados. Debemos decirle a Jesús: ay Señor Jesús, qué maravilloso eres tú. No solamente eres mi creador, sino que eres mi redentor. Ahora, ¿qué puedo hacer yo en respuesta de amor por lo que tú has hecho por mí? La gracia de Dios nos enseña que debemos vivir sobriamente en obediencia a Dios. El mensaje del primer ángel nos dice que el evangelio eterno que se predica a toda nación, tribu, lengua y pueblo nos lleva a temer a Dios, es decir, reverenciarlo, obedecerle, rendirle homenaje, no solamente de palabra, sino en nuestra vida. Vamos a terminar leyendo 2 o 3 textos. Hebreos el capítulo 12. Muy importante este pasaje porque está hablando de la segunda venida de Cristo. Hebreos el capítulo 12. Y quiero leer los versículos 28 y 29. Fíjense bien lo que dice. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, fíjense, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Qué debemos hacer? Dice que debemos servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Es decir, debemos temer a Dios. Y luego dice en el versículo 29, que es el versículo central que vamos a estudiar en ese tema, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Tiene algo eso que ver con el mensaje del tercer ángel? Claro que sí. Fíjense que el versículo 28 habla de servir a Dios agradándole con temor y reverencia, y luego dice porque Jehová es fuego consumidor. El mensaje del primer ángel dice temed a Dios y darle gloria, y el mensaje del tercer ángel habla del fuego consumidor. En otras palabras, si no respondemos al mensaje del primer ángel, me da temor decirlo, tendremos que sufrir el castigo que menciona el tercer ángel. Por eso este ángel proclama en alta voz para que aprendamos a temer a Dios. ¿Qué significa temerle? ¿Qué significa darle gloria? ¿Y qué significa adorarle de verdad? Vayan conmigo a 2 de Corintios el capítulo 7. 2 de Corintios el capítulo 7. Y quiero leer el versículo 1. 2 de Corintios el capítulo 7 y el versículo 1. Y el contexto de este versículo es que Dios ha dicho en el capítulo 6, los últimos 2 versículos, ha dicho: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Es decir, apártate del mundo, dice aquí,
Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Una promesa linda de Dios. Dios dice, apártate de lo inmundo y serás mi hijo, serás mi hija. Y luego en el capítulo 7 dice el apóstol Pablo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, es decir, la promesa de ser hijos e hijas de Dios, la promesa de que Dios nos va a recibir para ser sus hijos e hijas. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, es decir, física y mentalmente, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad en el temor de Dios. Temer a Dios significa desarrollar una vida de santidad, limpiándonos, dice el apóstol San Pablo. Y en Hebreos 12:14, que no lo tenemos en la pantalla, dice allí que nosotros debemos servir a Dios en paz. Y dice también que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso dice la Biblia que debemos nosotros perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Vamos a leer el penúltimo texto de esta noche. Eclesiastés, el capítulo 12. Eclesiastés, el capítulo 12. Y quiero leer los versículos 13 y 14. Eclesiastés 12, 13 y 14. ¿Saben ustedes a quién le está escribiendo Salomón el libro de Eclesiastés? A los jóvenes. Porque el capítulo 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y créame que Salomón sabía de qué estaba hablando. Porque Salomón al principio de su reinado se consagró a Dios, temió a Dios y obedeció a Dios. Pero luego, muy temprano en su reinado, se extravió de Dios. Se fue al mundo. Ojalá tuviera tiempo de predicarles todo el sermón sobre la vida de Salomón. No tenemos tiempo de eso, pero Salomón se extravió de Dios. Tenía 1000 mujeres en su vida. Se mezcló con las naciones paganas. Inclusive el libro Profetas y Reyes dice que se volvió afeminado, dando la impresión de que también tenía atracción para el mismo sexo al cual pertenecía él. Se volvió borracho. Y el libro de Eclesiastés lo escribió Salomón ya de viejito. Y es su consejo a los jóvenes. Y cuando llega al final de su libro, joven señorita, Salomón dice, si no entendiste nada de lo que yo dije en mi libro, entiende esto. Versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este. Es decir, el meollo, el punto central, la razón por la cual escribí este libro es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Fíjense cómo el temor de Dios va vinculado con guardar los mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá, noten el tiempo del verbo futuro, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Yo no sé si ustedes han notado la similitud de Eclesiastés 12, 13 y 14 con Apocalipsis 14, 6 y 7. En Eclesiastés dice, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio. En Apocalipsis 14, 7 dice, teme a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, lo que Salomón vio como futuro y que debían los jóvenes temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque en el futuro Dios iba a traer sus obras a juicio. Ahora en Apocalipsis dice, teme a Dios y dale gloria, no porque el juicio vendrá, sino porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora estamos en el juicio, como vamos a estudiar en esta semana. Por eso debemos nosotros, en el marco del juicio, temer a Dios, apegarnos a Dios, darle gloria a Dios,
reverenciar a Dios, inclinarnos en humildad para con Dios, reconocer nuestra naturaleza como criaturas, nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia de Él como nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro redentor, y caer delante de Él y decirle: Señor, tú eres un Dios tan maravilloso, me hiciste, Señor, me redimiste cuando me perdí, me sustentas cada día. Oh Señor, te amo tanto, ¿qué puedo hacer por ti? Y Dios dice: témeme, adórame. Si me amas, guarda mis mandamientos. Yo quiero preguntar en esta noche: ¿cuántos de los presentes quieren pedirle a Dios de que Dios siembre en sus corazones el temor de Dios? Ese es el deseo de tu corazón, que Dios siembre en tu corazón el temor de Dios. Si ese es tu deseo, te voy a pedir que te pongas de pie. Yo quiero orar a Dios, que Dios bendiga tu decisión en esta noche. No te pares nada más por pararte. Si en verdad anhelas que Dios siembre el temor de Él en tu corazón, para que tú le sirvas porque le amas tanto, colócate de pie, porque yo quiero orar por ti en esta noche. Saben que cada mañana debemos comenzar orando a Dios y reconociendo quién es Él. Y cuando nos acostamos también. ¿Qué pasamos el día sin pensar quién es Dios? Ni siquiera. A veces pasamos el día sin pensar en Dios. Cada momento debemos estar conscientes de quién es Él y quiénes somos nosotros, y darle gracias por lo maravilloso que es. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por haber enviado a Jesús para sufrir el cruel castigo que merecemos nosotros. Oh Señor, no podemos comprender el sacrificio que tú hiciste y el sacrificio que hizo Jesús, pero lo podemos aceptar. Oh Señor, te amamos tanto por lo que has hecho. Te pido, Señor, que tú siembres en esta noche en el corazón de cada uno de los que han respondido a este llamado el temor de Jehová en su corazón. Oh Señor, ayúdanos a amarte, a venerarte, a reverenciarte, a adorarte, a caer delante de ti, reconociendo nuestra necesidad y haciendo de ti nuestra suficiencia. Gracias por la respuesta esta noche, Señor. Te pido que cumplas tu promesa y en cada corazón sincero siembres el temor de Dios. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.